Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos una nueva emisión de Entre Mates, la número 5, y con un invitado muy especial hoy, Emanuel Ntaca. ¿Cómo estás? Buenas Muy tardes. bien, muy Buenas bien. noches. Buenas noches. Viste- Muchas gracias por la invitación. Un placer. Hoy lo visita Emanuel Ntaca, cantante, productor y activista nacido en Buenos Aires en 1977. En 2001 saltó a la fama como miembro de la banda pop Mambrú. Luego se volcó a su carrera solista y también a un férreo activismo por los derechos de las comunidades afrodescendientes. Bueno, Emanuel fue muy conocido hace muchos años y a partir de ahí todos lo conocimos y todas como uno de los cantantes de Mambrú. Exacto, sí. Todavía te Sí. identifican en gran Es parte por increíble, eso, pero ¿no? sí, es increíble porque después de tantos años, 22 años. igual me parece súper lindo. O sea, siempre lo recibo como una muestra de cariño. Y a propósito del origen, vos sos integrante de tantos y tantas argentinas que son descendientes de africanos, de la comunidad Exacto. afrodescendientes. ¿Cómo fue crecer, nacer y crecer en una Argentina que tiene un porcentaje hoy muy bajo, pero que tiene muchas raíces también vinculadas a esa inmigración? Sí, lo del porcentaje bajo, realmente, si vamos a cifras oficiales, aún no tenemos. Si bien en este último censo la pregunta sobre la variable étnica se realizó en todos los formularios, cosa que no había pasado nunca Sí. en esta nueva vuelta de los censos, ¿no? Eh, la pregunta estuvo en todos los formularios, o sea que tenemos mucha ansiedad para recibir esos resultados, y creemos que la cifra que van a arrojar van a ser superiores a lo que se espera o lo que se cree. Pero además nosotros que estamos quizás en el tema y estamos acostumbrados también quizás a recorrer el país, también entendemos que este es un país que se creó, eh, que se formó y que se hizo con estas, podéis llamarlos, tres culturas, ¿no? Los pueblos originarios, el componente europeo obviamente, y los pueblos africanos que habían sido secuestrados y traídos como esclavizados, ¿no? para todo el desarrollo productivo de las colonias. Así que creo que las cifras, aunque no las tenemos, el componente étnico afro está en todos y todas, y creo también que es mucho mayor de lo que quizás nos quieren hacer creer o ver. En esa mirada hegemónica, que habla también de un país hegemónicamente blanco y con esas raíces europeas, viste que los argentinos tantas veces han dicho, no, nosotros somos distintos a América Latina, ¿no? Venimos de los europeos, digamos. Hay también una negación, ¿no? De ese origen. Hay una, sí, hay una negación y hay todo un proceso de invisibilización muy fuerte, ¿no? Que fue deliberado, digamos, digamos, una política de Estado, esta idea de generar eso, una idea de país hegemónicamente blanco y europeo. Digamos, se hicieron un montón de maniobras que tienen que ver con invisibilidad estadística, con un montón de cuestiones en la educación también, que lo que intentaron hacer fue justamente negar toda una presencia histórica de una comunidad muy importante que ha sido fundamental para, para lo que hoy somos como argentinos, ¿no? La Claro. identidad cultural argentina está compuesta inevitablemente por el componente afro y está presente lo podemos ver en el lenguaje, lo podemos ver en la parte de las comidas, en nuestras comidas, en nuestra música, en nuestra cultura, o sea, está en todos lados. Lo que ha sido fue como de una manera, o se ha querido como tapar, invisibilizar. Vos tuviste un episodio puntual que marca de alguna manera tu activismo, y no sé si un quiebre, pero en tu militancia,
en defensa de los derechos afro. ¿Nos querés contar? Sí, bueno, tuve a lo largo de mi vida he tenido varias situaciones de, de racismo, racistas, eh, lo que se denomina quizás a veces microracismos. Son los racismos cotidianos a los cuales uno quizás se va como acostumbrando. Lamentablemente uno los va naturalizando porque suceden y quizás en ese momento uno en la escuela o en los distintos ambientes uno no tiene todas las herramientas para darse cuenta que eso no está bien como me está mirando, no está bien lo que me está diciendo, no está bien que me toque el pelo de esa forma, no está bien que me diga lo que me está diciendo. Entonces a veces uno no se da cuenta y después sí, obviamente lo que me sucedió fue un ataque directamente físico, que eso me volcó directamente a conectarme con un montón con varias personas que me vinieron a auxiliar, entonces que tienen que ver con organizaciones sociales de ¿Qué edad Afro-Argentina. tenías cuando pasó eso? No, eso fue en el 2000, habré tenido 20 años, ponele, aproximadamente. Yo trabajaba en un lugar que se llamaba Azúcar Belgrano. Era un lugar como así, un boliche de salsa, algo así. Y ahí trabajaba en la barra y cuando salía de ahí ya era casi de día. El racismo, si bien estaba, pero no estaba, digamos, tan a flor, digamos, no era tan frontal, ¿viste? Era un racismo, las personas eran medio hipócritas, ¿no? Por un lado, por ahí te sonreían y por el otro lado te clavaban el puñal. Pero entonces al aparecer estas banditas así que realmente tenían esa ideología, sorprendió. Y bueno, lamentablemente tuve la mala suerte de estar ahí y que aparezcan y que me ataquen. Y bueno, y fue eso y la verdad que, bueno, el lado me hizo reflexionar un montón, me hizo reflexionar acerca de todo lo aprendido. O sea, yo igualmente con mi papá teníamos una relación muy pegada. Mi padre era un activista contra el racismo, el apartheid en Sudáfrica. O sea, teníamos mucho contacto con lo que pasaba allá, cómo se podía. Él nos hablaba mucho del tema. Ahora, después de esto que te pasa, final de los 90 justamente, viene la etapa de Mambrú. Sí. Un par ahí vinculadas que todo el tiempo te deben preguntar de Mambrú y no vamos a hacer la excepción. ¿Cómo tomaste esa popularidad, por ejemplo, y el hecho de ser también reconocido como afrodescendiente, digamos, acá en la Argentina con todo esto que veníamos charlando? Sí, no, la popularidad es difícil porque fue muy repentina. Con el tiempo también sentí que la gente de la comunidad me recordaba como en una situación me contaba, yo te viste, como me decían, yo estaba con vos, yo te reapoyaba, porque para nosotros eras como Un referente. una referencia Claro. afro en un espacio donde hasta el día de hoy no tenemos tantas referencias afro, negras, en los medios de comunicación. Claro. Entonces, para nosotros, digamos, te seguíamos, te apoyábamos, tal y tal, y bueno, eso me parece que en cierta forma, con el tiempo me di cuenta que fue en ese sentido también súper importante el paso por ahí. Más allá de todo lo otro, ¿no? Que puede estar bueno, con sus cosas positivas y negativas, con el tiempo entendí que había algo también con la representación de nuestras comunidades que es necesario y que ese paso por ahí aportó también a eso. Uno lo extiende también a otras comunidades que en la Argentina son muy numerosas también y que tienen su presencia, digamos. ¿Cómo ves el actual momento en este territorio acá en nuestro país? Con cierta preocupación, porque siento que empieza a aparecer también un discurso cargado de mucha violencia. Hay discursos con mucho odio, ¿no? Que quizás, como te comentaba antes, en otra época también existían, pero no eran como tan visibles, ¿no? Ahora siento que hay expresiones muy racistas, hay expresiones muy intolerantes, hay expresiones que
que intentan destruir más que construir. Por un lado eso, pero por el otro también creo mucho en el aporte de cierta manera sanador, en el aporte que construye, en el aporte que cura, que sana, que construye, que es el aporte de la cultura, ¿no? Y es ahí donde me parece que también hay un surgimiento y hay un empoderamiento de un montón de organizaciones, un montón de comunidades que a través de los lenguajes artísticos, y no solamente lenguajes artísticos, sino expresiones culturales, llevan adelante un mensaje que tiende a un poco al reencuentro, a la armonía con el otro, con la otra, pero también con el medio ambiente, con la naturaleza. Claro, vos coordinás un programa de cultura afro en el Ministerio de Cultura también. ¿No da la impresión también que aquello que uno no conoce, que aquello que uno lo tiene mucho más lejano, también es susceptible de ser permeado por este tipo de ideologías del odio y demás? ¿Cuál es la tarea que hacen allí? ¿Qué es lo que articulan? ¿Con qué laburan puntualmente desde lo institucional en el sector? Sí, nosotros trabajamos desde el Ministerio de Cultura de la Nación con proyectos, diseñamos proyectos, pero también acompañamos proyectos que vienen desde las comunidades, que tienden a esto, a generar visibilidad, reconocimiento y desarrollo para la cultura afroargentina, afrodescendiente y africana, ¿no? en nuestro país. Entre las últimas acciones que venimos realizando es una convocatoria nacional, que fue la Convocatoria Nacional Argentina Raíces, Cultura y Cultura Afro, que fue una convocatoria inédita porque estuvo directamente, que fue dirigida hacia la comunidad afro, ¿no? O sea, era requisito reconocerse como afroargentino, afrodescendiente africano para acceder. Entonces, a partir de ahí, tuvimos la posibilidad de recibir un montón de proyectos de todo el país, proyectos que tenían que ver con de formación, proyectos teóricos y prácticos. Y bueno, ahora estamos justamente en ese proceso de programación. Tenemos un informe para compartir. Excelente. Y de paso le damos curso al mate. Por favor, estoy mirando así de costado. Para que tenga movimiento esto, ¿no? Compartimos el informe y después lo comentamos. Dale. Este extraordinario cantante de jazz que vemos en pantalla se llama Blues Ntaka, un cantante y activista nacido en Sudáfrica en el año 1935. ¿Cómo ha sido la vida para usted en Sudáfrica? Bueno, ese de Sudáfrica creo que es el máximo, más fuerte de todos los racismos que está en el mundo, porque ese para los negros es muy duro. Estamos como esclavos en Sudáfrica. ¿Por qué se fue usted de Sudáfrica? Por esos problemas de racialismo. Y no puede quejarse, queja ya. ¿Y no ha vuelto más? No ha vuelto. Fue a Europa, África árabe, África hasta Italia, Roma. ¿Y nunca volvió? No. No tiene ganas de volver. Y sí, la patria es la patria. Blues tuvo que dejar su país por el apartheid, ya que era riesgoso quedarse. Recorrió África, Europa y luego se instaló en nuestro país. ¿Qué idioma hablaba usted en Sudáfrica? Inglés. ¿Sí? ¿Y ningún idioma propio? Propio, sí. Cosa. ¿Cómo se llama? Cosa. ¿En qué parte de Sudáfrica vivía usted? En Johannesburg. Pero ese idioma cosa se habla en la provincia del Cape Province. ¿Cómo le dice? En la ciudad del Cabo. Sí. En la provincia del Cabo. ¿Cómo diría usted, por ejemplo, muy buenas noches o muy buenas tardes, amigos telespectadores? Dianibule la macaco. A pesar de la distancia, nunca olvidó sus raíces y continuó reivindicando los derechos de las comunidades africanas y divulgando su cultura por el mundo.
Vimos a, Qué lindo, qué bueno. a tu padre, a tu Sí, papá, sí, sí. a tu hijo, Mm, ¿no? Como le decimos acá también. exacto, sí, sí. ¿Qué significa todo esto? No, significa muchos recuerdos, es como de alguna manera también, siento que uno está siempre apoyado también sobre el legado que dejaron nuestros antepasados, ¿no? Estoy muy orgulloso tanto de mi padre como de mi madre. Ellos se conocieron después de que mi padre tuvo que exiliarse de su país, hacer todo un recorrido por África. En Europa, él conoce a mi mamá en Italia, en Roma, que estaba estudiando, es santiagueña y estaba estudiando la carrera de teología allá. Y allá se conocen y como que se enamoran. ¿Cómo fue crecer con ellos? Porque hay en todo este relato una historia de desarraigo, de exilio, por parte de mamá también, que se Sí. había ido a la Argentina, después Exacto. bueno, va a estudiar, pero también hay un desarraigo allí, ¿no? ¿Cómo fue crecer con todo ese marco? Creo que fue muy, muy constructivo. Recuerdo que también se generaba, mi papá nos hablaba, él nos hablaba en inglés todo el tiempo. ¿Aún viviendo acá ya? Sí, aún viviendo allá. Él, Sí, sí. viste, en Sudáfrica vos tenés, ahora después de que Mandela llega al poder y bueno, él trata de generar toda esta situación de unificación y de... se generan también, son 11 idiomas oficiales que tienen que ver con las etnias más importantes que están en ese país, en Sudáfrica. Entonces, cada etnia tiene su idioma, un poco lo que hacía mi padre con el Xhosa, el idioma que es de nuestra etnia, que lleva también ese nombre. Y además el inglés es un idioma que de alguna manera todos también lo hablan, porque fue también una colonia inglesa. Entonces él nos tenía eso, ¿no? Quizás por una cuestión de que nosotros aprendamos el idioma, pero bueno, nos hablaba todo el tiempo en inglés y quería que nosotros le hablemos a él en inglés, entonces se generaba eso. Y mi mamá le hablaba a él en español y él le contestaba en inglés. Entonces cada vez que llevábamos compañeritos, amigos, quedaban todos como diciendo que es ¿A esta dónde locura. vine? Claro. Bueno, y eso es un poco... ¿Con quién hablo de eso? O sea, ¿a quién le pido la leche y la galletita? Claro. Emanuel, hablamos en distintos momentos de esta charla sobre el racismo, la discriminación. Paradójicamente, muchos en la Argentina creen que no somos ni discriminadores ni racistas. Te dicen, no, acá no hay racismo. ¿Notás una evolución en ese sentido? Sí, hay una reacción que muchas veces sucede, esa como de eludir o de esquivar. No, nosotros acá no. Ese problema lo tienen otros países, que un poco también sucedió también con la cuestión de nuestras comunidades, ¿no? O sea, de no reconocer a un afro como argentino, ¿no? De alguna manera no pueden asimilar que haya un afro o una persona afro argentina, ¿viste? Es como muy, muy fuerte el daño que se hizo con muchas cuestiones ideológicas en esta concepción o en esta idea de país que se intentó forjar. Y creo que igualmente el trabajo del movimiento afroorganizado, de las organizaciones, de las personas que militan, o sea, es como que de alguna manera generó una apertura de conocimiento, de una sensibilización hacia la gente, hacia las personas en general, con mucho esfuerzo, porque viste el trabajo también de las organizaciones y de la militancia es siempre como autogestivo, con mucho esfuerzo, es muy valioso y con algunos aportes también que vienen como desde el Estado también y desde instituciones y organismos internacionales. Estamos atravesando el diseño internacional para los afrodescendientes, que son herramientas a nivel macro, a nivel internacional, de la ONU, que obviamente aportan a poder incidir en las agendas.
Entonces creo que todo eso, ese marco genera también que las personas que lamentablemente no habían recibido una educación que incluya la variable o los temas afro, puedan también entender la componencia, cómo está compuesta nuestra identidad, ¿no? Recién decías, bueno, tengo que explicar que soy argentino y casi que justificarlo. ¿Qué nos falta para integrar una identidad nacional? Evidentemente, por momentos parece que estamos lejos, ¿no? Si tenemos que andar explicando, que contenga y que contenga, digo, todos los componentes de inmigraciones y demás, pero que sea al mismo tiempo lo argentino, ¿no? ¿Qué nos falta? Empatía, ¿viste? Es Empatía, como, claro, es de alguna manera salir un poco de nuestro, de lo propio, del propio ombligo, ¿no? Esto, de ponerse en el lugar del otro, de la otra, de estar, que eso también las culturas, bueno, los pueblos originarios, las culturas ancestrales lo tienen mucho. En África tenés, Mandela también utilizó mucho la filosofía del Ubuntu, ¿no? O sea, yo soy porque vos sos. O sea, no puedo avanzar si vos no avanzás conmigo, ¿entendés? O sea, es como no sentirse como únicos y no solamente entre las personas, sino también con la naturaleza, cuidar la naturaleza, claro. El medio ambiente. Entonces son cuestiones que me parece que lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo también, lo que pasa con el cambio climático, son temas que ya tenemos que me parece que buscarle la vuelta para que de alguna manera poder suavizar un poco los efectos que el daño que ya se causó. África es un continente, obvio, como bien dijiste, empobrecido, que lo han empobrecido, porque es riquísimo, es un continente que tiene una riqueza impresionante, pero bueno, esa riqueza ha sido utilizada por los colonizadores, los conquistadores. Hasta mismo utilizaron a las personas, traficaron con las personas, o sea, es impresionante el daño que se causó a África. Bueno, pero yo creo que todo eso va a tener una vuelta y que vamos a empezar a ver un renacimiento africano. Te agregamos una que tiene que ver con nuestro presente. Algo hablamos de la política, de tu laburo también en el Ministerio de Cultura, y justamente en estos días preelectorales, de cara a octubre, hay propuestas. Vos sabés, le pongo un nombre y apellido, Javier Milei, uno de los que plantea, bueno, Ministerio de Cultura afuera, ¿no? Medio entre el show televisivo y la amenaza, es un papelito que vuela, probablemente con parte de todo esto que nos estás contando adentro, ¿no? ¿Qué sentís y qué pensás? No, siento, la verdad, preocupación, porque esos discursos creo que, como te decía antes, no son constructivos, sino que van hacia otro lugar y quieren generar otra situación. Creo que la presencia del Estado es importantísima para que justamente tome los temas que el mercado no le interesa o no accede, ¿entendés? O sea, me parece importante que el Estado pueda ocuparse de las comunidades afro, los pueblos originarios, que esté al tanto de las situaciones que pasan en distintos ámbitos. Entonces creo que la presencia del Estado, creo que es una de las características que esos discursos tienden a como a achicar, a cerrar, Claro. Entonces creo que estoy en total desacuerdo y sí, obviamente, buscando un Estado súper eficiente, un Estado que vaya para adelante, que construya, pero totalmente en desacuerdo con esa idea de cerrar y achicar. Emanuel, pasamos por la cultura, por tus orígenes, por las raíces, por la identidad, por la música, obviamente. Estamos tomando mates y estamos en Entre Mates y hacemos esta pregunta que es: ¿con quién compartís un mate? ¿Con quién lo quisieras compartir? Que esté, que no esté. ¿Y qué es el mate también para vos? El mate para mí es esto, ¿no? Esta sensación de compartir, de encuentro. Y a mí me gusta compartirlo con mi compañera también, o sea, ahí en casa.
por las mañanas, con amigos. Soy muy optimista para el futuro. Creo que se están generando muchas redes a nivel nacional y a nivel internacional también. Hay una idea también esto de que todo cambio hay que hacerlo en comunidad y que hay que hacerlo juntos, juntas. O sea, es en equipo, no hay forma de intentar lograr estos cambios estructurales que son necesarios para tener un futuro mejor para nuestros hijos e hijas, que yo tengo dos, Emma y Milo, que también siempre pienso, ¿no? En qué mundo les va a quedar, ¿no? O sea, un mundo donde se recrudecen estos mensajes de odio, recrudece el racismo, donde cambios climáticos, inundaciones. Ese es el mundo que queremos dejarle a nuestros hijos e hijas. O sea, a mí me parece que tenemos que de alguna manera encontrar la forma de sensibilizarnos y generar como esa empatía para poder entre todos y todas llevar adelante lo necesario para que estén todos y todas a su vez incluidos. Los lenguajes artísticos tienen ese poder de comunicar lo que quizás las palabras no dicen, o quizás la palabra sola no alcanza. Claro. Entonces es una herramienta, es un lenguaje que es importantísimo para que también, hablando de esto de pandemia, fue muy importante también para en esos momentos de aislamiento, de soledades, la música y los lenguajes artísticos sumaron y sirvieron muchísimo para uno no sentirse tan solo, ¿no? Y sentirse acompañado, acompañada. Así que creo que en cierta forma es por ahí, es la cultura, son las artes, los lenguajes artísticos, y no solamente eso, sino lo cultural desde un todo, ¿no? Entonces ahí apostamos, ahí estamos trabajando para sumando ahí el aporte. Gracias. Gracias a vos.